Había una vez un barco que surcaba los mares en busca de una isla desierta. La tripulación de aquel barco quería formar una nueva ciudad, un nuevo mundo. Viajaban personas de todas las profesiones, amantes de las letras, de la ciencia, del arte y del disfrute por la vida. A veces había tormentas y la navegación se hacía difícil y peligrosa. Otras veces el mar estaba en calma y las gentes disfrutaban de las historias, del teatro, de la música y las estrellas. Pero un día, después de una difícil tormenta, descubrieron que el barco tenía una avería y entraba el agua. Intentaron taponarla, pero no fue suficiente. La avería era tan importante que requería llegar a tierra pronto, sacar el barco del agua y arreglar la avería. El capitán del barco pensó que necesitaban aligerar peso. «Tenemos que tirar lo indispensable», dijo el capitán. Y pensaron que los libros ocupaban mucho sitio y pesaban mucho, y que eran dispensables, porque al fin y al cabo los libros tienen palabras y las palabras se pueden volver a escribir. Así que arrojaron por la borda todos los libros y aquel barco se quedó sin biblioteca. Pero el agua seguía entrando. Después el capitán del barco pensó que quizá los instrumentos musicales también eran prescindibles. Al fin y al cabo, al lugar donde iban, pues podrían encargar o fabricar instrumentos nuevos. Así que arrojaron todos los instrumentos musicales y desde entonces no hubo música en el barco. Y el agua seguía entrando. El capitán del barco pensó que quizás se podía arrojar también los cuadros, que ocupaban mucho espacio, y arrojaron los cuadros también. Al fin y al cabo los cuadros se pueden volver a pintar, dijo el capitán, y la mayoría de la tripulación estuvo de acuerdo. Había cosas que no iban a arrojar. Las medicinas, los alimentos, eran indispensables para sobrevivir, pero todo lo demás podría arrojarse por la borda con tal de seguir a flote. Pero el agua seguía entrando, así que el capitán del barco pensó que tenían que dividirse. En aquel barco había un pequeño bote salvavidas. Decidieron que en él viajarían todas aquellas profesiones que no eran indispensables. Así que en aquel bote salvavidas montaron a los contadores de historias, también a los músicos, a los pintores, a toda persona que no tuviera una profesión de las que llamaban prácticas. El capitán del barco les dijo: «No os preocupéis, no os abandonamos, simplemente nos dividimos, es por el bien del barco. Lo comprendéis, ¿verdad? Si remáis, llegaréis a buen puerto. Seguro que os apañáis». Y aquel bote salvavidas, aquella barca del arte, fue abandonada a la deriva. El gran barco siguió navegando, como había hecho después de muchas tormentas. Achicaban agua y llegaron a una isla desierta. Cuentan que aquel día quisieron hacer una fiesta, pero no pudieron, porque fue triste. No hubo quien cantara, no hubo quien hiciera música, quien contara historias, ni siquiera quien hiciera un cuadro solemne de aquel hallazgo. Conformaron una ciudad, la ciudad más triste del mundo, porque no había arte. Entonces comprendieron que habían seguido a flote, pero que aquel barco se había hundido en el peor de los mares, la tristeza. Cuida tu cultura, cuida el arte y estarás cuidando el más hermoso de tus viajes, la vida.